a este espacio que para nosotros es muy simbólico, porque exactamente hace 190 años, en donde están ustedes sentados, fue el origen de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eso era porque en ese entonces Tlalpan pertenecía al Estado de México y conforme pasó el tiempo se trasladaron a Toluca, pero ha quedado para nosotros este espacio como un sitio patrimonial que verdaderamente se llena de gozo, pues no solamente por lo que representa que se encuentren ustedes con nosotros, sino también por el hecho de que somos distintas instituciones las que en este momento estamos conviviendo. En ese sentido, bueno, quiero agradecer ante todo al doctor Alejandro García pues, la gentileza de ser el enlace para llevar a cabo este evento. El moderador en esta presentación tan importante va a ser el doctor Jaime Osorio. Jaime Ortega. Perdón. Sí. Jaime Ortega, disculpe, de la Universidad Autónoma Metropolitana. La comentarista va a ser la doctora María Luisa Bacarlet, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y el autor del libro, el doctor Gerardo Alba. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Jaime. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué gusto tenerlos por acá. Un espacio muy bonito que estamos descubriendo muchos de nosotros, de la UAM. Y bueno, vamos a proceder a presentar a la comentadora de Ética y Política, del libro de Ética y Política. Voy a presentar a los dos, tanto a la doctora María Luisa Bacarlet como al doctor Gerardo Ábalos, para después no haya protocolo y vayamos a lo importante, que es efectivamente hablar y discutir sobre este libro y los temas que lo acompañan, ¿no? Presento a la doctora María Luisa Bacarlet, que es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, tiene estudios de maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia por la misma institución, por la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, ha realizado estancias doctorales de estudios tanto doctorales como de investigación en la Universidad Paris 7 de Francia, en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Hamburgo, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es ahora coordinadora del doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación Artística, que se imparte en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta misma universidad ha publicado diversos títulos, menciono algunos solamente para quienes estén interesados en buscar sus trabajos: La vida, el cuerpo y la enfermedad, sobre Friedrich Nietzsche, Filosofía y enfermedad, una introducción a la obra de George Canguilhem, una historia de la normalidad, Finitud y ciencias del hombre en la obra de Michel Foucault, Deleuze, Borges y las paradojas, por mencionar solo algunos. Como pueden ver, pues, tenemos a una especialista en el pensamiento francés contemporáneo con nosotros. Y bueno, al doctor Gerardo Ábalos, cuyo currículum es grande como el de la doctora Bacarlet, lo presento, además de un querido amigo, pues es un profesor, maestro, profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco desde hace ya algunas décadas, doctor en Ciencia Política, actualmente es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales y bueno, además de Ética y Política, ha escrito otros libros: Leviatán y Beaumont, Figuras de la Idea del Estado, es uno; El monarca, el ciudadano y el excluido, es otro; La política del capital, con Joachim Hibbs, es otro; y bueno, La breve introducción al pensamiento de Hegel, que es uno de los más exitosos y de los más recomendables, porque nos mete a este universo complejo que es Hegel, que es además uno de las principales figuras intelectuales que el doctor Ábalos, a partir del cual el doctor Ábalos presenta sus propias investigaciones. Bueno, pues les pido una disculpa, pero era necesario presentarlos para poder introducir la presentación del libro en cuanto tal. Entonces le damos la palabra, tiene la palabra ella, mejor dicho, la doctora Bacarlet. 25 minutos, supongo, ¿no? ¿Sí? Alejandro, los tiempos. 25. Unos 20 minutos. Okay. Pues agradezco mucho la invitación, la oportunidad de estar aquí, Alejandro García, también a la gente que está aquí en esta Casa de la Cultura de la UAM en Tlalpan, al autor del libro también, sobre todo por la lectura del mismo. Es una cuestión también para agradecer. Es un libro evidentemente que hace pensar y bueno,
Se acaban de mencionar algunas de las obras del doctor Ábalos Tenorio, y efectivamente su pensamiento, su trabajo ha transitado sobre todo por la interrogación sobre el papel de la política y el Estado en el mundo contemporáneo, en un mundo que no solo se transforma de manera radical, sino que produce de manera continua interrogantes, paradojas y contradicciones que vale la pena pensar. En este caso, este libro en particular, efectivamente, ¿no?, como el título lo dice, Ética y Política, el punto a tratar es precisamente un tema neurálgico, es decir, porque pareciera que no habría dos cosas o dos actividades más alejadas en la vida real que la política y la ética. Pues la pregunta fundamental es esa: ¿cómo la ética puede hacer presencia en la política y cómo con esto se puede frenar el deterioro de las instituciones en términos de responsabilidad social y política, y cómo se pueden rescatar ciertos valores, por ejemplo, pues los valores con los que abre la modernidad política, sobre todo con la Revolución Francesa, como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, en términos generales, la pregunta básica del libro es esta, ¿no?, la relación entre ética y política y cómo sería posible que la primera renovara a la segunda. Es decir, en gran medida el libro habla de la necesidad de conjuntar ética y política para no solo devolver a las instituciones su papel de responsabilidad política y social, como decía hace un momento, sino también de los ciudadanos mismos, ¿no? Es decir, introducir a los ciudadanos en la tarea de renovar estas instituciones. Y bueno, yo creo que uno de los puntos claves que a mí me pareció importante en el libro y que vale la pena rescatar es la necesidad de regresar a la filosofía, de ver en la filosofía una tarea, un llamado para repensar la situación del mundo y para repensar la situación de las instituciones. Sobre todo me gusta esta concepción del filósofo no como guía. Yo en lo personal no soy partidaria de esta concepción del filósofo como alguien que tiene que guiar y decirle al otro cómo portarse, sino más bien el filósofo como alguien que interroga, ¿no? Ahí estaría claramente la figura de Sócrates. El filósofo como alguien que interroga, no la mirada del filósofo como aquel que todo lo sabe y por lo tanto tiene todas las respuestas, sino más bien que tiene todas las preguntas. Aquel que se interroga, bueno, ¿por qué esto es así? Pero no podría ser de otra manera. ¿Por qué no podríamos pensar de otra manera? ¿Por qué no podríamos actuar de otra manera? ¿Por qué damos por hecho ciertas cosas, ciertos valores, ciertos principios? ¿Por qué no podríamos pensarlos desde otra perspectiva, etcétera? Es decir, el filósofo, la filosofía en general, no invitaría tanto a convertirse en una guía del pensamiento y de la acción, sino a cuestionarse y a cuestionar los tiempos que nos han tocado vivir. Y bueno, yo creo que esa es la figura del filósofo que se evoca en estas páginas, en el libro del doctor Ábalos Tenorio. El filósofo interroga, extrae consecuencias, extrae pensamientos, pero también reta a que modifiquemos nuestro actuar, ¿no? Reta a que repensemos y modifiquemos nuestro actuar en la polis, ¿no?, socialmente, políticamente, etc. Y ahí de nuevo el paradigma es Sócrates. Yo leería un pequeño extracto del libro. En efecto, el procedimiento de Sócrates consistía en deducir de las premisas verbalizadas por sus interlocutores las consecuencias lógicamente desprendibles de lo que se enunciaba, lo cual era con frecuencia la voz del sentido común. Es sobre este abigarrado material de juicios, prejuicios, pareceres y opiniones sobre lo que trabaja la reflexión filosófica, para que cada uno de los seres pensantes pueda llegar a sus propias conclusiones por sus propios medios, con sus alcances y limitaciones particulares. Sin embargo, todo concluiría ahí. La filosofía parecería simplemente una terapia individualizada, si no se extrajeran todas las consecuencias de los distintos temas de discusión. Ellos conducen inevitablemente a la cuestión de los parámetros desde los cuales se ha de redimensionar cada uno de los tópicos de los diálogos. Y todos los caminos conducen a la polis, a la unidad de sentido desde la cual ha de pensarse el conocimiento, la justicia, la amistad, el amor, la virtud, etc. Dicho en otras palabras, la ética conduce necesariamente a la política. Es decir,
fin de la cita. El actuar mayéutico de Sócrates era, después de todo, una práctica, no solo un discurso, y una invitación a la vida práctica, a la vida ética en la polis. Con Sócrates, con Platón, todavía estamos ante una concepción de la filosofía muy distinta a la nuestra, donde había mucho más relación entre discurso y forma de vida, algo que actualmente estamos lejos de concebir o lejos de practicar, es decir, esta cierta zona de indistinción, de indiferenciación que en la antigüedad se veía entre el discurso filosófico y la forma de vida, ¿no? Y bueno, la ética en gran medida va por ahí, ¿no? La ética encuentra ahí su vinculación con la acción y con la política. La ética no sería solo un discurso, como más adelante también lo dijo, mucho más adelante lo dijo Wittgenstein. Ante todo, la ética es actuar, ¿no? Las sentencias éticas no tendrían mucho sentido si no están también en la acción. Y bueno, con Sócrates y Platón se abren muchas de las preguntas que hasta la fecha van a permanecer en el ámbito de la reflexión de la relación entre ética y política, ¿no? Cómo ser buen ciudadano, cómo procurar el bien de todos y no solo el propio o el de unos cuantos, cómo actuar con justicia, etcétera, etcétera. Sócrates va a marcar con sus interrogantes muchas de las preocupaciones posteriores en torno a la relación entre ética y política, y en esta cuestión de la pluralidad moral hay una pluralidad de respuestas. La respuesta aristotélica, por ejemplo, es una de ellas, y en el libro se hace mucho énfasis en ello porque uno de los tópicos que cruza todo el libro es la cuestión de las pasiones. Y es un tema interesantísimo porque la manera de abordarlo en el libro lo problematiza, yo creo que en su manera justa. La política no solo implicaría el dominio de las pasiones, sino también implica el reconocimiento de las pasiones. Es decir, las pasiones no solo son aquello que se excluye de la política, sino que también pueden estar presentes en ella, pero siempre regidas, valoradas por la razón. Pero bueno, aquí me estoy adelantando un poco. Hablando precisamente de Aristóteles, yo creo que una de sus principales aportaciones, al menos así como lo refleja el libro, es precisamente que lo grave que se juega en la relación entre ética y política tiene que ver en gran medida con el dominio de las pasiones. Yo creo que al respecto no estaría yo aquí hablando de nada desconocido, es decir, la política implicaría que aquel que gobierna, al menos esa era la visión antigua, ¿no? de la política y de la educación, de aquel que se iba a dedicar a gobernar la polis. La política implicaba que para gobernar tenía primero que gobernarse uno mismo. Era toda una labor de ascética, de aprendizaje, de autocontrol, de limitación también. Y lo importante era eso, quien se iba a dedicar a gobernar la ciudad. Ahí está el Alcibiades, por ejemplo, si pensamos otra vez en Platón y en Sócrates. Aquel que debía dedicarse o que iba a dedicarse al gobierno de la polis tenía primero que aprender a gobernarse a sí mismo, ¿no? Y ahí aparece precisamente, por ejemplo, en Aristóteles, la figura del incontinente, ¿no? El incontinente sería aquel que no sabe gobernar sus pasiones y por lo tanto no sería apto para el gobierno de la polis. Se dice con frecuencia que esta concepción de la política cambió radicalmente, de la relación entre política y ética cambió radicalmente con Maquiavelo, ¿no? Sin embargo, como bien se apunta en el libro, la visión corriente nos dice que con Maquiavelo se rompe, digamos, esta relación entre ética y política, esta visión de que quien tenía que gobernar debía gobernar primero sus pasiones. Entonces, insisto, tenía que hacer toda una labor de aprendizaje, de trabajo ascético sobre él mismo. Se dice que con Maquiavelo se rompe esta visión y entonces el príncipe tiene que ser educado en una racionalidad más pragmática, más pensando en el ejercicio del poder y en el beneficio del mismo, más que a partir de principios éticos. Sin embargo, como se nos dice en el libro, yo creo que es un punto interesante por mencionar, no es que en Maquiavelo no exista ningún principio moral, ¿no? Maquiavelo, en efecto, cito, consideró los asuntos políticos independientes de la moral cristiana, pero no de la ética republicana propia del Renacimiento italiano, etc.
bueno, es un punto interesante, es decir, la educación del príncipe no sería totalmente ajena a un principio ético, simplemente ya no es ni el esquema griego de la ascética, pero tampoco la ética cristiana, sino otro tipo de moral con esta vertiente republicana. En gran medida podríamos decir que el libro que aquí nos reúne es una especie de tránsito, de paseo por los vericuetos de la ética, tratando de domar a la política, ¿no? De la ética tratando de hacer inteligible la política, y de la ética tratando de pensar a la política a partir de principios éticos, lo cual es cada vez más extraño o más lejano. Y en este recorrido, por ejemplo, frecuentemente también nos encontramos con la figura de Kant, ¿no? Kant sería como el filósofo paradigmático de este dominio de las pasiones a partir de la razón, ¿no? Pero de una razón que ya es inmanente, ¿no? Efectivamente, como se dice en algún momento del libro, el papel de la ética en Kant, y la figura central sería el imperativo categórico, no puede entenderse sin la separación entre lo empírico y lo trascendental. Una separación que también es muy problemática. ¿En qué sentido? El problema o la relación entre lo empírico y lo trascendental no es una invención moderna, es decir, ya existe en Platón, ¿no? Por un lado está el mundo de las ideas, ese mundo trascendental de la verdad, y por otro lado estaría este mundo empírico, que es una copia y del cual no podemos fiarnos, porque efectivamente es una copia del mundo verdadero. Tanto en la antigüedad como en la Edad Media, lo empírico y lo trascendental están separados. ¿Qué pasa con la modernidad? Se unifican en un mismo sujeto, ¿no? Es decir, lo trascendental paradójicamente se vuelve inmanente. Lo trascendental ya no sería una garantía que está en otro mundo, sino lo trascendental está en mi propia razón, en el uso de mi propia razón. Y Kant, aquí yo pensaría en un elogio que le hace Giorgio Agamben a Kant, dice, Kant es el último filósofo que está consciente de las aporías y las contradicciones que conlleva haber haber transformado lo trascendental en un atributo inmanente de nosotros. Es decir, la razón ya no tendría su garantía en un mundo más allá de este, sino la razón se volvería inmanente a nosotros mismos, y Kant sería el último que tiene completa conciencia de las aporías que trae esta unificación de lo empírico y lo trascendental en un sujeto, ¿no? Y una de estas aporías sin duda tiene que ver con la libertad, es decir, somos libres precisamente porque somos guiados por la razón, pero somos autolegisladores de esa razón de alguna manera, es decir, la razón tiene y la voluntad tiene un carácter autorregulador que reside en nosotros mismos. Sin embargo, no deja de sorprender que finalmente el Estado tiene siempre que intervenir como un unificador de voluntades, como un legislador, también guiado por principios racionales, y esa es sin duda también una de las cuestiones y una de las aporías interesantes en la propia propuesta kantiana, es decir, este carácter inmanente de lo trascendental y al mismo tiempo un Estado que tiene que servir como garante, como aquel que unifica las distintas voluntades. Estamos ante un esquema, y este punto es también, me parece interesante, tal y como es abordado en el libro. Kant, sin duda Hegel, todavía están pensando en el Estado como una entidad racional, como una entidad que puede legislar y que puede unificar las voluntades desde principios racionales universales. Pero, ¿qué pasa en el mundo contemporáneo? ¿Qué pasa con la llegada del liberalismo? Sin duda el papel del Estado se transforma de manera radical. Ahora, como diría Foucault, por ejemplo, en el nacimiento de la biopolítica, ¿no? Con el liberalismo, el mercado se convierte en un lugar de veredicción, el mercado se convierte en el lugar de veredicción del Estado. Efectivamente, es decir, mientras en el esquema clásico, hablando de Hegel, hablando de Kant, el Estado sería el garante
de la racionalidad de sus leyes y de la aplicación de estas leyes. Con la llegada del liberalismo aparecen nuevos valores, nuevos principios que ya no dependen de una racionalidad universal, sino que dependen de la dinámica económica, dependen del mercado. Y una de las preguntas interesantes que se abordan aquí sería, ¿qué pasa cuando el Estado pierde este carácter de legislador racional universal y cuando una instancia externa es ahora, digamos, la que legitima al Estado, la que se convierte en lugar de veredicción del Estado? ¿Qué pasa con el Estado y qué pasa con la relación entre ética y política? Voy a leer uno de los apartados de un pequeño extracto, igual que uno de los capítulos cierra precisamente con la relación entre el Estado y el mercado, la democracia en el liberalismo. La democracia fue subsumida en la lógica del mercado, mercadotecnia política, diseño de las instituciones democráticas, manuales para ser mejores ciudadanos, partidos, mercancías, construcción de imagen, consultorías, encuestas que no sondean opinión, sino que las generan, son solamente algunos rasgos característicos de la nueva democracia del mercado, ¿no? Democracia S.A., que es la forma política más adecuada a la lógica del valor. Y bueno, ¿qué pasa efectivamente cuando el mercado se convierte en lugar de veredicción del Estado? ¿Qué pasa cuando, retomando el tema de las pasiones y la relación entre las pasiones y la razón, qué pasa cuando es el mercado ahora el lugar privilegiado desde donde se dictan las pasiones que legitiman al Estado, que facilitan su actuar o que lo entorpecen? Es decir, actualmente la relación entre ética y política tiene que entenderse o tiene que cuestionarse a partir del lugar de las pasiones, cuando es el mercado el que establece los criterios de legitimidad política, es decir, cuando el mercado se convierte en lugar de veredicción del Estado. Y bueno, el libro en diferentes momentos y en los distintos recorridos que hace recurre una y otra vez a la solución que ha tratado o que se ha tratado de acuñar en Occidente frente a las pasiones en el dominio de la política, la razón, ¿no? Es decir, no sería una respuesta nueva, de Platón, de Sócrates, sería esa razón lo que tiene que dominar al incontinente para que no gobierne sin antes saberse gobernar a sí mismo. Sin embargo, en el libro se aborda un caso que a mí me parece capital en la historia de las ideas filosóficas y políticas, que sería el de Spinoza, ¿no? ¿Por qué en este punto la posición de Spinoza es interesante? Porque Spinoza no cae en el esquema simple de oponer pasiones a razón, ¿no? Es decir, no hay una contraposición, no hay una exclusión, no hay una relación de contradicción entre las pasiones y la razón, sino más bien hay una relación compleja que no se reduce tampoco al dominio de las pasiones, sino más bien a hacer que las pasiones nos lleven a eso que Spinoza llaman a incrementar nuestra potencia de actuar. Es decir, para Spinoza, las pasiones también han llevado a los hombres a asociarse, a ayudarse, a reconocerse, a vivir en común, y no tendrían por qué ser excluidas sin más, o a ser contrapuestas sin más al dominio de la razón. Aquí igual voy a uno de los apartados del libro que precisamente habla sobre Spinoza. Sí es una referencia un poco larga, pero yo creo que vale la pena comentarla. Ahora bien, ¿por qué los hombres deciden abandonar el estado de naturaleza y entrar en un estado civil? Hablando un poco del contrato, sí, del contrato social, ¿no? De acuerdo con las premisas lógicas del modelo contractualista, la respuesta sugiere que habría un despliegue de racionalidad para que los hombres juzguen que es conveniente vivir en una asociación estatal. La solución de Spinoza es un poco diferente. Dado que los hombres, aquí se cita Spinoza, dado que los hombres, hemos dicho, se guían más por la pasión que por la razón, es una de las cosas que reconoce Spinoza, los hombres se guían más por la pasión que por la razón,
La multitud tiende naturalmente a asociarse, no porque le guía la razón, sino porque la guía un sentimiento común. Quiere ser conducida como por una sola mente, es decir, por una esperanza o un miedo común, o por un anhelo de vengar un mismo daño. Y aquí que Spinoza sostiene que los hombres tienden por naturaleza al estado político. No es que los hombres sean políticos por naturaleza, como diría Aristóteles. Se trata más bien de entender que la condición natural de los hombres, racional y pasional, los conduce a la construcción del estado político. Si los hombres se guiaran por la razón, si desearan con más vehemencia lo que les es más útil, no haría falta ningún arte para lograr la concordia y la fidelidad. Fin de la cita de Spinoza. Esto no es así, y en consecuencia hay que organizar de tal forma el Estado, aquí de nuevo Spinoza, que todos, tanto los que gobiernan como los que son gobernados, quieran o no, hagan o no quieran, hagan lo que exige el bienestar común, es decir, que todos por propia iniciativa o por fuerza o por necesidad vivan según el dictamen de la razón. Y bueno, finalmente una de las aportaciones interesantes de Spinoza en el dominio de la política es darle carta de ciudadanía a las pasiones, es decir, no dejarlas en su libre y salvaje tránsito, pero sí reconocer el lugar de las pasiones dentro de la política. Y bueno, finalmente, cuando Spinoza habla de la mala política o el papel de la religión, está diciendo tenemos que tener cuidado con las pasiones, es decir, no es un asunto meramente racional. ¿Qué es lo que hace la mala política o qué es lo que hace el sacerdote, según Spinoza, para dominar a la gente? Producirle pasiones tristes, minar su potencia de actuar. ¿Podría pensarse en un buen ejercicio del poder, según Spinoza, en una buena política? Sí, la respuesta de Spinoza es positiva. El Estado podría gobernar y ser un buen gobierno si renuncia a producir pasiones tristes, es decir, si renuncia a gobernar produciendo servidumbre. Aquí también cito un extracto del libro. Ya hemos visto que la forma primaria de servidumbre se produce cuando en un sujeto no gobierna la razón sino las pasiones. En contraste, la libertad consiste en guiarse por la razón y no, como podría pensarse, dar rienda suelta a las pasiones, a los apetitos. La libertad está ligada a la autonomía y consiste en ser la causa de sí. En cambio, la no libertad es la heteronomía, es decir, la dependencia respecto al otro. Si el Estado se armoniza con la libertad, puede entenderse que las relaciones de servidumbre son superadas y los hombres viven en situación de paz, seguridad y libertad. Bueno, después de Spinoza, después de la manera como se expone, la manera como Spinoza relaciona pasiones y razón, y su concepción de cómo sería un Estado que no gobernara sin servidumbre, surge una de las preguntas interesantes que cruzan el libro. ¿Es posible gobernar sin servidumbre? Y lo primero que saltaría a la mente es decir, bueno, al parecer la democracia, la fórmula democrática sería el medio por el cual trataríamos de lograr ese ideal, ¿no? Es decir, aceptar un contrato, aceptar vivir juntos, aceptar reglas, leyes, y sin embargo renunciar a la servidumbre. Ese es el ideal, y sin embargo la democracia como tal y por sí sola y sin adjetivos no sería la solución automática, ¿no? Es decir, otro de los temas interesantes a lo largo del libro es el papel de la democracia en su manera de resolver las relaciones entre ética y política, pero al mismo tiempo se problematizan las aporías y las paradojas de la propia democracia, ¿no? Son varias, a lo largo del libro se comentan varias de estas aporías y problemáticas de la democracia. Yo mencionaría algunas que me parecen interesantes para los tiempos que nos tocan vivir. La primera es pues algo que todos sabemos, ¿no? La democracia no garantiza que la ética penetre a la política. La democracia no garantiza que la ética tenga algo que ver con la política. La democracia no garantiza que las pasiones personales terminen dominando las decisiones de los gobernantes, etc. Recurro otra vez al libro precisamente sobre este tema.
La ética es política cuando su horizonte de referencia no es tan solo el individuo singular o incluso un grupo particular, sino la totalidad social en cuanto a asociación o comunidad humana que produce un ámbito de actividad de gobierno, es decir, de decisiones que determinan la vida común. Ética y política forman, de esta manera, un binomio indisoluble, pues todo lo que haya que decidir y tenga un carácter vinculante para todos los miembros de una asociación o comunidad posee una base fundamental acerca de lo bueno, lo justo, lo útil o lo conveniente. Esta fundamentación orientará de diversos modos la actividad política, o tendría que orientarla, y en consecuencia brindaría sustento a los distintos proyectos que se disputan entre sí el lugar hegemónico en las decisiones que se adoptan. Bueno, sin duda ese es un tema evidentemente polémico, ¿no? Y sin duda se refiere a una de las aporías de la democracia, es decir, que se vive en un régimen democrático, que se tenga una cultura democrática, no garantiza, sin embargo, que la ética tenga que ver con la política. Y uno de los ejemplos de esto, de hecho, uno de los capítulos del libro trata sobre este tema, es precisamente el lugar de la mentira en la política, ¿no? Todos estamos bastante familiarizados con el tema. Y aquí las preguntas son interesantes, ¿no? ¿Por qué debería el no mentir? ¿Por qué debería de ser una virtud política? ¿Por qué debería de ser una virtud del político? Si de hecho el ciudadano común, todos nosotros, pues de hecho mentimos a veces o cotidianamente o quizá muy seguido. Y bueno, la respuesta es interesante y también tiene que ver un poco con el ethos griego, ¿no? La política demandaría un mayor esfuerzo, un mayor compromiso del político porque su principal actividad tiene que ver con gobernar, es decir, con tomar decisiones, con decidir para otros, decidir por otros, es decir, el político tendría un doble compromiso con decir la verdad, porque su principal actividad tiene que ver con el gobierno, es decir, con la responsabilidad ante los otros. Esa podría ser una de las respuestas, pero finalmente la postura del autor es que la mentira no tiene cabida, no tendría que tener cabida dentro de la vida política, es inaceptable dentro de la vida política y me remito aquí también a otro de los apartados del libro. Si la política es también la actividad de los ciudadanos, sobre todo cuando esa actividad es de resistencia al poder arbitrario y discrecional, la mentira como engaño es inadmisible, ¿no? La mentira dentro de la política es inadmisible. Por el contrario, la política de la resistencia y la emancipación requiere de la comprensión del lazo que une lo oculto con lo manifiesto. Requiere de la desmitificación del orden vigente y de la revelación de los secretos del Estado. En este caso, la mentira sería el referente negativo que permite la construcción de verdades auténticas de un nuevo orden hegemónico en una relación de poder. Norberto Bobbio figuraba a la democracia como una casa de paredes translúcidas, visible desde cualquier ángulo que se adoptara. Se refiere al ideal democrático donde nada se oculta porque no se requiere ocultar nada. La política de la resistencia y la emancipación, sabiendo ubicar el papel de la mentira en el universo humano, ha de superar su uso, fijando como ideales regulativos de la razón práctica política a la veracidad y a la autenticidad. Entonces, esta digresión y esta reflexión sobre la mentira tiene que ver precisamente con la misma aporía de la democracia que hablábamos anteriormente, es decir, el hecho de que la democracia no garantiza las conductas éticas en la política, ¿no? Otra aporía interesante que recorre el libro y que se señala en particular en este apartado sobre el papel de la democracia es que, otra de las aporías de la democracia sería que ésta no garantiza que el pueblo elija lo que más le beneficia, ¿no? El problema de la oclocracia o la idea de que aunque la democracia garantice que los ciudadanos elijan a quien piensan que es la mejor opción, a quien mejor va a representar sus intereses, esto no exime a que el pueblo se equivoque,
a que el pueblo termine eligiendo la opción que terminará produciendo más dolor, más injusticia, más miseria. Y bueno, en eso la democracia no tiene una fórmula que asegure que esto no suceda, sino es a través de un proceso de educación y de construcción de la cultura democrática. Y bueno, una tercera aporía a la que me parece interesante referirnos es la cuestión del carácter competitivo de la democracia, ¿no? Sobre todo pensando en la política moderna, que Weber calificaría como una política racionalizada, burocrática, guiada por principios racionales, como son ¿no? Como son las campañas, las elecciones, etc. ¿Cómo, y aquí estaría un poco la pregunta y la cuestión aporética, cómo pueden ser compatibles este elemento de lucha, de competencia que implica la democracia y la competencia política con la ética, ¿no? Ahorita estamos en este proceso cercano a las elecciones, en campañas políticas y efectivamente con la competencia en todo su esplendor. Bueno, ¿cómo se puede dar cabida a la ética en un ambiente tan competitivo, en un ambiente de lucha, donde frecuentemente la estrategia de lucha es, por ejemplo, la mentira, el desprestigio, etc., ¿no? Aquí es interesante, ¿no? El autor recurre a Weber. Weber efectivamente es uno de los principales teóricos de la política moderna, como lo que después la Escuela de Frankfurt retomará como algo guiado por la racionalidad instrumental, es decir, la política moderna está sometida a una racionalidad con arreglo a fines, un modelo burocrático que precisamente por este elemento racional tendría que garantizar, entre otras cosas, la compatibilidad de la ética y la política, ¿no? Si algo adelanta a Weber, para el siglo XX, si algo adelanta de manera concisa y que después será retomado por la Escuela de Frankfurt y por otros autores, y en este punto yo creo que Weber tiene muchos elementos en común con Nietzsche, será decir, esta racionalidad de la política, esta racionalización de la política, este empate entre lo racional y lo real no es suficiente. Esta confianza en la razón, ¿no?, en gran medida ganada en la Ilustración, no sería suficiente para lograr o para garantizar que la ética sea una práctica y tenga una presencia real en la política. Es decir, aunque la política se haya racionalizado, aunque los procesos políticos sean cada vez más controlados, más sistematizados, más racionales, esto no ha garantizado que la política, los políticos y la vida política tenga un carácter ético o asuma principios éticos. Aquí aparece Weber, el lugar de Weber en uno de los apartados del libro es interesante porque Weber dirá, frente a la racionalidad política, retomar una ética de la responsabilidad, ¿no?, que no solo estaría basada en buscar la eficiencia de las decisiones, ¿no?, que tiene mucho que ver con el concepto de gubernamentalidad también en Foucault, ¿no? Para Foucault el Estado moderno se subsume a un modelo de gubernamentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que importa son resultados, ¿no? Lo que importa es que se cumplan ciertas metas, pero es precisamente en esos procedimientos, en esa gestión, que la parte ética termina dejándose de lado. Y esto de alguna manera ya lo vislumbraba Weber. Aquí recurro otra vez al libro, recurriendo al concepto de ética de la responsabilidad, ¿no? La salida weberiana a la relación entre ética y política en un mundo desencantado, como este, parece ser la postulación de la ética de la responsabilidad en contra y por encima de la ética de la convicción. El cálculo de las consecuencias de las acciones, en especial de las acciones políticas, conduce a una evaluación del tipo medios fines, que más adelante será esta racionalidad instrumental. En política, una ética de la convicción implicaría desentenderse de las consecuencias de las acciones, pues a esta ética le preocupa simplemente actuar en correspondencia con el imperativo categórico. En contraste, el cálculo de las consecuencias de las acciones implica evaluar cada una de las consecuencias de los medios a adoptar
y de los fines a perseguir, e implica también la adopción de una postura responsable frente a las consecuencias de las acciones. Todo esto se conecta con la visión realista, negativa y escéptica de la política que tiene Weber. De hecho, es desde la concepción de la política como lucha por el poder, y en consecuencia como despliegue de fuerza y violencia, que Weber advierte los peligros de una ética de la convicción en la esfera política. Antes bien, si la política es la lucha por el poder y su medio definitorio es la violencia, no es sino la ética de la responsabilidad la que mejor se ajustaría a la política. Bueno, evidentemente son muchos más los elementos, las mesetas, los puntos para detenerse en este libro, los puntos polémicos, los puntos para la reflexión. Sin embargo, como dije en un principio, en gran medida, como lo dice el título del libro, el tema fundamental que se juega en la obra es las complejas relaciones entre ética y política, y también las complejas relaciones entre las pasiones y la razón humana. Bueno, estos problemas, estas aporías, estas relaciones problemáticas entre la razón y las pasiones, entre la ética y la política, que a lo largo del libro se desmenuzan de manera polémica, interesante, profunda también, es pues la médula de lo que nos presenta el autor, y finalmente el libro nos deja la sensación de que todas estas cuestiones finalmente son cuestiones abiertas, es decir, que lejos de poder encontrar, no en este libro, sino en cualquier libro, respuestas definitivas, respuestas absolutas a estos dilemas constitutivos de la política, constitutivos del actuar humano, bueno, definitivamente no se pueden encontrar, ¿no?, esas respuestas absolutas, esas respuestas totales. Esto en gran medida tiene que ver con la libertad humana. La libertad humana hace imposible que demos con respuestas definitivas y últimas a lo que nos concierne como humanos, y en este sentido la obra pues es igual una invitación, una provocación a seguir reflexionando, a seguir pensando temas que, lejos de tener respuestas absolutas o finales, su riqueza está en eso, en que nos hacen o nos invitan a seguir pensando. Y bueno, yo finalmente esa invitación les haría, ¿no?, a que lean el libro, y es también un excelente momento para el que estamos viviendo coyunturalmente en el país, para llevar muchas de las interrogantes que se presentan y que se derivan del libro, para usarlas como caja de herramientas para reflexionar sobre la realidad actual. Eso sería. Muchas gracias. Excelente. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. No conocía este lugar, por eso llegué un poco tarde, y me parece que es un lugar que se podría usar más para este tipo de eventos. Se me antoja para un seminario o algo como más intenso, ¿no? Y el lugar está muy, muy bonito. Yo no sabía que era de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, gracias primero por la invitación. Muchas gracias a Alejandro García, que fue el que hizo la vinculación y promovió desde hace tiempo. Le agradezco por el interés que ha mostrado en hacer una especie de, más que presentación gratificante, una especie de comenzar la discusión, continuar la discusión sobre los temas que se apuntan en el libro Ética y Política para Grupos Violentos. Entonces, bueno, gracias a Alejandro, gracias a Jaime Ortega, ¿no? Es que es el último dependentista, Jaime Osorio, entonces pues lo vamos a cuidar mucho, ¿no? Es ya casi una pieza importante del pensamiento latinoamericano, entonces hay no una pieza de museo, sino una pieza importante del pensamiento latinoamericano. Y sobre todo quiero agradecer la generosa presentación de María Luisa,
a Carlet, porque realmente estudió el libro. No es un libro que se pueda leer tan fácil, aunque procure hacerlo de manera sencilla, pero no es un libro simple. Y perdón que lo diga sin ser argentino, pero es un libro complejo. Y María Luisa se tomó en serio la tarea de escudriñarlo, y yo creo que por bien educada no sacó a flote las contradicciones del propio planteamiento, nada más dijo que eran polémicas, pero no dijo cuál era su posición al respecto, lo cual agradezco infinitamente, porque así es como un acertijo que hay que descubrir en el libro mismo, y para ello hay que comprarlo, ¿no? Y luego hay que leerlo, y luego ya se puede comenzar a encontrar estas contradicciones del propio planteamiento del libro, ¿no? Que sí, evidentemente yo reconozco que las tiene y que es necesario sacarlas y discutirlas y ver por qué aparecen así. Entonces, bueno, también quiero agradecer esta generosa presentación. Y de lo que tengo que decir, yo quiero hacer 3 apuntes que me parece que complementan la presentación que acaba de hacer María Luisa y aclaran algunas cosas. La primera es que en su conjunto el libro es una interpretación alternativa a los manuales en uso. ¿Qué quiere decir esto? No es un libro de Copleston o de Saban que recorre la historia del pensamiento político desde allá y entonces hasta la fecha, hasta el más actual. ¿Quién les gusta que sea el más actual? Agamben, ¿no? Aníbal Quijano, ¿no? O ya no, ¿verdad? Ya no es del más actual. ¿Quién es el más actual? En mi época de estudiante era Habermas y Foucault, y si uno no citaba a Habermas o Foucault, estabas fuera totalmente. Si salías con Marcuse, ya nadie te hacía caso. Y ahora el más actual, pues el que quieran ustedes, Esposito, ¿no? Esposito y la impolítica, por ejemplo, ¿no? Pero parece un recorrido lineal. Bueno, el libro se propone estar en contra de la visión lineal de la historia del pensamiento político. Por lo siguiente, porque si es pensamiento es universal, y si es universal es actual. Y entonces nada de que allá en la antigüedad vivían en la polis y pues no había ni drenaje. No, sí había drenaje, no había inundación. También había inundación. Bueno, no había autos, pues. Entonces, pues era muy diferente. No, espérate. En términos del pensamiento, somos contemporáneos de Platón, somos contemporáneos de Sócrates. Nada más que no se leen linealmente. Entonces, una de las propuestas del libro, que no es la primera vez que lo hago, también lo hice en El monarca, el ciudadano y el excluido, es un recorrido por la historia de las ideas filosóficas, pero desde una perspectiva hermenéutica que me permite a mí distinguir niveles en la propuesta de lectura, niveles en la propuesta de interpretar la obra. ¿Qué pasa aquí? Que vivimos en 3 tiempos simultáneamente, los seres humanos. Vivimos en el tiempo cronológico, obviamente, ¿no? Tenemos una cierta edad y pues nos hacemos viejos, ¿no? Pasa el tiempo y nos celebran el cumpleaños, ya después ya ni lo celebramos, ya ni mencionamos, ya simplemente cumplimos años y nos vamos haciendo viejos y en algún momento, si no es que nos asaltan en la Ciudad de México y nos matan, pues vamos a morir de viejos, ¿no? Si bien nos va, ¿no? Si somos optimistas, vamos a morir en un hospital del ISSSTE o en un pasillo del hospital del ISSSTE, ¿no? Pero también vivimos en el tiempo de logos, en el tiempo lógico o en el tiempo especulativo. A mí me gusta más esta última expresión porque es muy hegeliana. El tiempo especulativo. Es decir, ahí donde todo se refleja. Ahí donde el tiempo es relativo al sistema de valores que hacen al ser humano ser humano. Y entonces ahí, efectivamente, estamos en el terreno de la universalidad y no de la temporalidad cronológica. Es decir, cronológicamente nos separan 25 siglos y varias décadas de Sócrates.
En 5 siglos dices, no, es muchísimo, cronológicamente. Pero lógicamente, todavía hoy pensamos en la manera en que Sócrates, al diferenciarse de los sofistas, construye una nueva idea de política. Los sofistas eran los mercadólogos de entonces, eran los Alasraqui y los Silva Herzog de aquella época, los Ciro Gómez Leiva, los que hacen con palabras fantasmas, y ellos cobran, no dan de cuenta que tienen su consultoría y cobran por estudios de mercadotecnia política, ¿no? Hay alumnos que estudian ciencia política que es lo que quieren estudiar. Yo quiero que me enseñes a hacer estudios de mercado político. Yo quiero que me enseñes a hacer estadísticas para analizar el voto. Quiero que me digas cómo capturar mejor el voto con una buena imagen. Quiero que me enseñes a hacer discursos. Eso quiero, ciencia política. No, espérate. Primero hay que pensar la política. Y hay que pensarla en función precisamente del contraste entre los sofistas y Sócrates. Sócrates es el fundador de una nueva idea de política. Eso casi nunca se dice, ¿no? Sócrates se dice así como que la figura primordial en los primeros diálogos de Platón, ¿no? El protagonista de los primeros diálogos de Platón, pero luego comete parricidio y le da la razón a Parménides, ¿no? Y entonces Platón se queda como el que nos enseñó a Sócrates, pero que Sócrates no escribió nada. Por eso algunos hacíamos la broma antes de que había profesores tipo Sócrates, ¿no? Que nunca escriben nada. Llegó el Lesní y se pusieron a escribir, aunque sean puros refritos, pero se escriben, ¿no? O escriben 3 veces la misma tesis, ¿no? Saludos a la UAM Iztapalapa. Bueno, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Eso es broma, eso es un chascarrillo pesado. Saludos a la UNAM. Concretamente estudios latinos. No sé. Ya voy a ser serio. Pero efectivamente, Sócrates, si se fijan, inaugura una manera de vincular al filósofo. Y el filósofo es el mosquito. El filósofo molesta. Cuando no molesta es que ya lo cooptaron. Ya cuando no molesta, el filósofo ya es sabater. Ya cuando el filósofo es cómodo para el poder y para el ciudadano, ya lo cooptaron y deja de ser filósofo. El filósofo incomoda. El filósofo pone interrogantes. Y a cualquier cosa, no crean que nada más al PRI, nada más a los poderosos, también a los desposeídos. Y les llama la atención acerca de sus verdaderas pasiones y acerca de sus verdaderos intereses. Y les pregunta, ¿y tú no querrás en realidad sustituir al que está arriba y por eso te rebelas? ¿No querrás usar sus yates o vivir en sus casas y por eso eres revolucionario? Saludos al Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, que eso hicieron. Saludos al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que eso hicieron. Y saludos a todos los comunistas que, reivindicando la idea de justicia de Marx, construyeron poderes totalitarios y que hay todavía a estas alturas gente que no se dio cuenta que ya cayó el muro de Berlín y sigue haciendo política totalitaria, dentro y fuera de la universidad. Saludos a la UAM Xochimilco, saludos al próximo poder totalitario de Tlalpan. Estamos en esta delegación, pero así ejercen el poder. Entonces, y esto derivado solamente de la diferencia entre Sócrates y Platón. Perdón, Sócrates, el Sócrates, por supuesto, platónico, y los sofistas. Los sofistas cobraban por sus lecciones y te aseguraban un buen lugar en la palestra para tener los cargos públicos. Y el filósofo no. El filósofo platónico, el filósofo socrático, interroga. Y sin embargo, el Sócrates mismo, bueno, no es el Sócrates era un gato que teníamos, ¿no? Sócrates mismo llama la atención y dice, a ver, yo soy el verdadero político. ¿Se acuerdan cuando lo estaban juzgando y le pidieron que dijera cuál iba a ser su castigo? Que él escogiera cuál iba a ser el castigo que merecía por haber cometido 2 grandes delitos. El delito de impiedad, porque cuestionaba a los dioses, lo cual era falsísimo, era más falsa que las firmas por Margarita Zavala, era una acusación falsa, ¿sí? Y la otra, bueno, eso era impiedad, y lo otro era pervertir a la juventud. ¿Por qué?
No lo acusaron de acoso, no fue acoso, pero sí lo acusaron de interrogar a los jóvenes para que ellos cuestionaran a la autoridad. Bueno, ese fue el proyecto del CCH de don Pablo González Casanova, no el CCH de ahora, pero ese fue el proyecto. Esto de aprender a pensar, ¿no? Aprende a aprender, no es de Nuño, por favor, era la divisa del CCH, del proyecto de que a través de una estrategia didáctica y pedagógica fundada y adecuada, cada estudiante iba a ser el propio constructor de su propio conocimiento. Hoy, dicho en las manos de los tecnoburócratas actuales, es ofensivo. No tiene nada que ver con el proyecto original de permitir que el estudiante piense. ¿Cómo? Haciendo las preguntas adecuadas, como el psicoanalista. El buen psicoanalista no te dice qué tienes que hacer, cuándo tienes que cortar a tu novia, cuándo tienes que sufrir y cuándo te está permitido llorar y cuánto tiempo. No. Si el psicoanalista hace eso, te está defraudando y te está cobrando. Y no te da recibo de honorarios porque no está dado de alta. Pero aquí, como desde Lacan todo el mundo se da el pase que quiere, o sea, se da, no el pasón, sino se da el pase para acreditarse como psicoanalista, bueno, pues ya no importa, ¿no? Entonces, el psicoanalista te hace las preguntas adecuadas, como el filósofo socrático, te hace las preguntas adecuadas para que tú construyas tu propia idea. Ahora, ¿este es un ejercicio político? Sí lo es. Sí lo es. Porque el hecho de que te pregunte el filósofo acerca de temas como qué es la amistad, qué es el amor, qué es lo justo, tienen que ver con el cuestionamiento de los valores que sostienen a una polis, porque a una polis no la sostiene la economía, a una polis no la sostiene la geografía, a una polis la sostiene básicamente, en tanto unión de ciudadanos, de polites, la sostienen los valores. Por eso la religión es tan importante en una sociedad, porque la religión da los elementos axiológicos básicos de una polis. Entonces, efectivamente, ahí se inaugura una nueva manera de ver la política que sigue siendo vigente. Pero vaya que es vigente también la política basada en los principios de los sofistas. Y todo esto aconteció hace 25 siglos. El libro, evidentemente, es una manera de cuestionar estas ideas arraigadas. La linealidad, por ejemplo, de la comprensión de las ideas filosóficas, decimos, no, es como si estuviéramos en una mesa redonda, igual Leibniz, que Fichte, que nosotros, que Platón, o que Santo Tomás, o que San Agustín, porque sus argumentos, en tanto lógicos, siguen siendo universales, y nos seguimos peleando con ellos. ¿Ja? Segundo elemento que también es una propuesta, además del tiempo, del tiempo lógico, el tiempo especulativo en el que se inscribe el libro, es que efectivamente los antiguos tenían claro el panorama. Hay un capítulo que se llama Respuestas antiguas, no tienen problema los antiguos. Dilemas modernos. Sí, cuando nosotros queremos pensar la relación entre ética y política, nos enfrentamos a dilemas. Ustedes saben que es un dilema. Nosotros nos enfrentamos cotidianamente a dilemas. Básicamente un dilema se define como aquella disyuntiva en la que escojas lo que escojas, no hay una respuesta correcta. Ese es el dilema. O sea, de todos modos, lo vas a errar. Errar. O sea, no hay en ciertos momentos decisorios de la vida y sobre todo en la vida política, no hay una solución positiva. ¿No? Hagas lo que hagas, te enredas en las propias contradicciones que están en la base de tu propia decisión. ¿Sí? El problema, a veces uno ya no quiere decidir. Uno dice, no es que decida lo que decida, hay consecuencias negativas. Ese es el dilema. De todos modos hay consecuencias negativas. Y luego lo último es que el final nunca es feliz, nunca es Hollywood, nunca es la forma del agua y todo muy bonito y los monstruos se hermanan con los
humanos, nunca es así la solución, las soluciones son siempre fatales entre los seres humanos, y esto es porque la tragedia acompaña a eso que se llama la condición humana. Y esto, efectivamente, está presente en el título, porque el reto era ligar ética y política y hacerlo con tiempos violentos. O sea, ¿ustedes se imaginan qué es eso? Ética y política para tiempos violentos. Bueno, los tiempos violentos no son nuevos. Ustedes con toda legitimidad pueden preguntarse, bueno, ¿de qué política habla? ¿De qué ética habla, no? ¿Cuál ética? De todas las que hay, ¿no? Uno se acuerda de las clases de la prepa o el CCH de ética, y uno primero revisa todo el abanico impresionante de posibilidades de entender la ética, ¿no? Todos los paradigmas que hay en ética, todos. No nada más es Aristóteles y Kant, hay muchos otros. Entonces, como dicen los italianos, ¿cuál ética? ¿No? ¿Cuál ética? Y luego, ¿qué política? No hay una sola noción de política, ni hay una sola praxis política, ¿verdad? Hay muchas. Y luego tiempos violentos. También es legítimo preguntarse, ¿qué violencia? ¿Cuál violencia? ¿La violencia física o la violencia simbólica? ¿La violencia de las grandes guerras o la violencia cotidiana de las relaciones de poder y dominación? Una feminista podría decir, ¿cuál violencia? ¿La violencia patriarcal, opresora cotidiana? ¿O la violencia del lenguaje? Y entonces, la violencia simbólica de Bourdieu, ¿no? O la violencia de Benjamin, la violencia divina, la violencia emancipadora, la violencia liberadora, la violencia que hace legítimo matar, ¿no? Con tal de que se emancipen los seres humanos. Entonces no está tan fácil, ¿verdad? Decir, fuera violencia, muera la violencia. Yo soy súper pacífico y como puras lechuguitas porque no me gusta la violencia que se ejerce contra los animalitos. ¿Es violencia? Estrictamente sí. Alguien diría, es una hecatombe cotidiana. Las miles de cabezas de ganado que se sacrifican para mantener a los seres humanos, que somos los principales destructores y depredadores. Bueno, esos son elementos de la ética que resuelven de una manera interesante la relación entre ética y política y hacen una propuesta de superar los tiempos violentos. Ahí está. Bueno, yo distingo entre ética y moral. La ética es la parte de la filosofía que estudia las razones de la moral. Y como no hay una moral, hay muchísimas moralidades, pues tenemos que plantearnos el tema antiguos y modernos. Los antiguos sí tenían solucionados los problemas, pero los modernos no, porque los modernos están caracterizados por una condición: la libre individualidad o libertad subjetiva. Esto sí no existía en la antigüedad, ¿no? Todos eran muéganos, la polis es muégana. Entonces era fácil distinguir cuál era el bien del mal. ¿Cuál es el bien? Lo que beneficia a la polis, lo que la reproduce. ¿Cuál es el mal? El mal es que se imponga la lógica del idión, de donde viene el idiota. El idiota es el individualista posesivo, el egoísta, que es disfuncional, anómico, anómalo respecto del orden de la polis. El individualista, el que dice, ay, no, a mí no me interesa la política. Ay, yo no me meto en eso, ¿no? A mí mi mamá me dijo que no se debe de hablar ni de política, ni de religión, ni de toros, porque la gente pierde amistades. Y en épocas de elecciones yo no les contesto a mis amigos panistas porque nos peleamos y luego ya no voy a tener tantos apoyos en el Facebook. Y como venden los datos los del Facebook, pues resulta que va a ser menos negocio para Zuckerberg y pobrecito no se vaya a hacer un poco pobre, ¿no? Bueno, no, el asunto es muy serio porque tanto ética como política como violencia son los nombres de sendas contradicciones. Y entonces el libro, alguien me diría, tu libro es contradictorio, y yo le estaría eternamente agradecido porque querría decir que mi libro es hegeliano, suficientemente hegeliano para vivir en la contradicción. Porque los seres humanos somos contradicciones. Somos contradicción. Y sus instituciones son contradictorias. Sus instituciones, tanto sociales como políticas, son contradictorias. La política tiene dos visiones y son contradictorias. La política es lucha y es conciliación. A ver, espérame, ¿cómo que? O es una cosa o es otra. No, es lucha y es contradicción. Y es contradictoriamente
conciliación. Y bueno, las instituciones más elementales, la familia, lo que está antes de la familia, el matrimonio, el patrimonio. Fíjense, matrimonio y patrimonio, ¿quién pone el patrimonio? Cuando uno es varón y no tiene patrimonio, pues prácticamente no se puede uno casar. Falta el patrimonio, lo que hace al varón ser un varón en una sociedad patriarcal, poner el patrimonio. Mamá, me quiero casar, ¿y dónde van a vivir? Ay, mamá, ¿puedo hacer un cuartito aquí arriba? Bueno, está bien, hijito, ¿no? Porque en México sí se consiente a los hijos varones, ¿no? La mamá no los quiere dejar ir, entonces aunque sea arriba, pero les construye su cuarto. Bueno, el amor es contradictorio, ¿no? El amor es contradictorio. Fíjense cómo cercena la libertad, el amor. O sea, te amo, y eso significa que ya entraste a su horizonte de sentido primero y segundo, a su economía libidinal, y ahí juegas un papel, y entonces te obliga a desempeñar ese papel y te quita la libertad además. Y si te casas, peor. ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas vas a venir? Oye, ya te tardaste mucho. ¿Quién es esa fulana? No la conozco. En el Facebook le pones muchos corazoncitos. O sea, dices, ¿qué onda? En eso se convierte el amor, en propiedad del cuerpo ajeno. El respeto al cuerpo ajeno es la paz, dijo. No dijo así. Bueno, no importa. Es propiedad. ¿Cómo va a ser propiedad una persona? Bueno, pues eso es el matrimonio, ¿no? Ese es el noviazgo. No estamos casados, nada más somos novios. Es lo mismo, güey. Nada más que sin poderla registrar en el Seguro Social o en el ISSSTE. Es contradictorio. Pero todas las instituciones sociales son contradictorias y efectivamente la ética es contradictoria. Porque la ética no es para nada lo que dicen las abuelitas de que es que hay que tener ética. O sea, sé bueno, hijito, o sea, obedéceme. No. La ética es reflexión. Ética es reflexión. Ética es filosofía. ¿Acerca de qué? Del hecho moral. ¿Puede haber una ética de lo malo? Sí, claro, como hay una estética de lo feo. Sí, algo es feo estéticamente. Algo es perverso éticamente. ¿No? Y la política también en su contradicción arrastra efectivamente contradicciones respecto de la ética. Entonces, esta es la primera presentación donde queda expuesta esta idea de la contradicción que sostiene tanto al concepto de ética, como al concepto de política, como al concepto de violencia. Efectivamente, violencia es física. Y la violencia termina en algo muy trágico, que es la eliminación del enemigo. Y eso acontece siempre, aunque sea en nuestra imaginación. Siempre hemos imaginado que se elimina solito el enemigo, ¿no? Que le cae un rayo. Ojalá te mueras, pero hoy no se me vaya a revertir el karma, y no puedo decirlo. Entonces, no se le desea a nadie el mal, porque por alguna causa cósmica se te va a revertir a ti, ¿no es cierto? Ha habido gente perversa que muere tranquilamente, ¿no? Saludos a Pinochet. No, saludos no. Pero bueno, ya murió, digamos que bastante impune de todos los crímenes que cometió, pero pues también Hitler, y si seguimos la lista, llegamos a México y llegamos a los muertos de Salinas, que fueron 500 perredistas durante el gobierno de Salinas. Nadie se acuerda del Fobaproa, ¿no? El autor de todos los males es el cuasi Chávez, ya Chávez quién, pero por Dios, o sea, 500 muertos Salinas de Gortari, 500 muertos, viejitos cardenistas que defendían el voto, no defendían la insurrección, defendían el voto, y los mató. ¿Y quién le ha reclamado algo a Salinas? Nadie. Todavía hay gente que piensa votar por su nieto o bisnieto Meade. Tienen el voto y para eso, bueno, entonces dices, no, aquí algo pasa, aquí algo grave pasa. Necesitamos política, claro que necesitamos política, pero es más urgente la educación que está en la base de la política auténtica. Porque sí, efectivamente, yo pregunto, ¿hay política cuando la gente no sabe ni siquiera cuándo o en qué condiciones nació el país en el que habitan?
Ya no digamos fechas, procesos. Es justo que tengan credencial para votar a las masas que acarrean y les compran el voto con 200 o 500 pesos, sea el partido que sea, con tal de que voten por un partido y garantice el acceso al poder. Y eso ocurre en todos lados. Ocurre menos en la Ciudad de México, pero también ocurre en la Ciudad de México. Entonces, el asunto de la reflexión que el libro quiere promover, y que he tratado de que se promueva, porque por eso es que han sido ya muchas presentaciones, y le entró a la coedición la Cámara de Diputados, y el gobierno de Michoacán, y la UAM. Es mi primer libro, que tiene 3,000 ejemplares, los otros nada más eran 50, y más sobrantes para reposición a los amigos. Y tiene 3,000 y se ha distribuido de manera gratuita, está en la red, está en PDF. De todos modos, traje unos ejemplares por si quieren el libro, ¿no? A precio de promoción, ¿no? Preelectoral. Ojalá que la delegación Tlalpan nos compre algunos, ¿no? Ya que están en campaña, estaría bien que Claudia Sheinbaum, en lugar de volantes del CEU, distribuya ahora mi libro, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es así como la primera provocación. El segundo gran tema es el Estado. El Estado, y siempre me peleo aquí porque yo siempre digo, el Estado es moderno. Y entonces, como dicen, no, a mí me enseñaron que el Estado era, desde que surgió la propiedad privada y la familia monogámica, surgió un orden coercitivo. Estrictamente no es así, ¿no? El Estado surgió en el siglo XVII como Estado. Y lo más importante de eso es que surgió como un proceso de conciliación, ¿ah?, entre los diferentes, de neutralidad, digamos. Es un espacio neutral del Estado. Por supuesto que mis amigos marxistas me han casi excluido de la comunidad de marxistas revolucionarios porque digo que el Estado es neutral, y no, me dicen, no es cierto, el Estado es de clase. El Estado es la condensación de la opresión en manos de una clase para reproducir su dominación. Y dices, no, espérate, históricamente no es así. Históricamente surgió efectivamente para conciliar las diferencias irreconciliables. ¿Cuáles eran? Católicos y protestantes. Surgió al calor de las guerras religiosas. Y precisamente surgió como un terreno donde ya no era importante ser católico o ser protestante. Y entonces se demarcó un terreno de neutralidad donde era importante ser ciudadano, más no ser un integrante de una religión o de otra. Nació como un proceso en realidad, ¿no? Fue paulatino y sí fue europeo, sin que esto implique eurocentrismo alguno. Entre los aztecas no había estado. Aunque los antropólogos y arqueólogos tengan libros que se llaman El Estado Azteca. Claro, retroactivamente sí. Yo ya conozco una estructura contemporánea y la puedo usar para ver el proceso de la antigüedad. Sí, eso es válido, es válido. Pero la diferencia sustancial es que el Estado descansa en la individualidad. Y eso es central. Porque de ahí se genera una contradicción entre Estado e individuo que todavía no superamos. Cualquier orden político pasa por aplastar en algún momento o en otro la libertad individual, por lo menos de un individuo, el que no esté en favor de las soluciones adoptadas. Y como se toman las soluciones por mayoría, resulta que desde el punto de vista conceptual el 49% que constituye la minoría, pero que es prácticamente la mitad, queda siempre sometido no a la mitad más uno, sino al voto que hace la diferencia. Ustedes saben que esa es una de las paradojas de la democracia, pero también es una de las paradojas de la existencia del individuo. Veámoslo por el otro lado. El individuo existe, es libre, pero está sometido a la disposición de la mayoría. Y eso puede estar en contradicción perpetua. O sea, yo nunca estuve de acuerdo en el alcoholímetro, ¿no? Yo decía, borrachos del mundo, libre circulación es parte de la libertad. Pero resulta que mediante un procedimiento institucional me tengo que someter al alcoholímetro. Yo nunca estuve de acuerdo con las fotomultas, me tengo que someter a las fotomultas. Nunca estuve de acuerdo con la verificación, nunca estuve de acuerdo con Mancera, ¿no? Yo quería que Mancera renunciara al siguiente día de que tomó posesión. Nunca estuve de acuerdo con Carlos Simas como delegado de Tlalpan,
pero la lógica comunitaria se le impone al individuo de todos modos, y esta es una de las grandes contradicciones de la modernidad, ahí sí, de las grandes contradicciones de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, el libro trata de iluminar todas estas apurías en las que se desenvuelve la política y quedan abiertas muchas vetas. Y el tercer y último elemento es también en respecto del Estado. María Luisa dice que para Kant y Hegel el Estado era racional, pero que la historia del siglo XX mostró pues, algo muy distante a esto, ¿no? Miren, sí, pero en el caso de Kant, el Estado-nación deriva en la paz perpetua como ideal regulativo de la razón práctica. ¿Sí? Para allá vamos si construimos repúblicas. Sí, solo si construimos repúblicas. ¿Y cómo vamos a construir repúblicas? Ilustrando a la población. No comprándoles el voto, ilustrando a la población. Proyecto ilustrado kantiano, se entiende. Pero en Hegel, ahí sí está complicadísimo el asunto. Ya nos tenemos que ir, ¿no? En Hegel sí está complicado porque él dice el Estado es lo racional en la tierra, es lo divino en la tierra y todas esas cosas que estamos discutiendo en un seminario. Pero ahí no termina el cuento. En Hegel, el cuento del desarrollo de la política termina en el imperio. Y en el imperio, ahí sí, se impone el criterio de un pueblo al que le toca desempeñar el papel del espíritu en una época determinada. Es decir, Hegel sí piensa que lo racional del Estado deriva en lo racional del imperio. En otras palabras, no podemos analizar estados por estados como si fueran racionales, ¿no? Lo racional está en el despliegue, y alguien podría decir, oye, pero tú estás diciendo con Hegel que lo racional es el Estado yanqui, el imperio yanqui, el imperialismo yanqui. No es así como entiende racionalidad como bondad. Entiende que es contradictorio y entiende que Estados Unidos es el representante de la civilización. Eso no significa que sus actos sean civilizados. Significa que en su devenir entra en contradicción consigo mismo. Y lo estamos viendo, ¿no? Como Estados Unidos, al desplegar su propio poder, y ese poder está legitimado en la libertad, en el libre mercado, en la igualdad y en la soberanía popular. Soberanía nacional y soberanía popular, es decir, los valores de la civilización moderna. Pero al desplegar este background, este bagaje de principios universales y civilizados, entra en contradicción con su propio ejercicio y entonces niega la libertad. Bueno, niega hasta el derecho. Con la figura del terrorista, los Estados Unidos niegan las bases más elementales del derecho, que es el habeas corpus, ¿no? O sea, hay un delincuente, pero es una persona. Cuando Estados Unidos dice, esos son terroristas, los niega. Ajá. Y los pone en condición, efectivamente, digo, para citar a Gamben, los pone en condición de homo sacer. ¿Ja? Y ahora Trump nos pone a los mexicanos en condiciones de homo sacer y además quiere establecer la frontera, una frontera que es conceptual, abstracta, la quiere convertir en algo físico para que aquí quede el homo sacer, cuya característica es que puede ser eliminado impunemente. Lo puedes matar impunemente. Y si me apuran, yo digo que la violencia esta que nos corroe nuestra vida social en este país tiene mucho que ver con la producción del homo sacer, porque el sistema jurídico mexicano y el sistema judicial en su conjunto es materialmente incapaz de investigar todos los crímenes que se cometen en este país. Y ese es un llamado de atención alarmante para nosotros, ¿sí? Porque no hay sistema judicial que pueda restablecer el Estado de Derecho realmente con el nivel de violencia que tenemos. Es decir, la mayor parte de crímenes queda impune, ¿ah? Y no hay investigadores suficientes para investigar todas las carpetas de investigación
por homicidio o por feminicidio que se abren todos los días en este país. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tiempos violentos? Estamos hablando, efectivamente, de una crisis brutal en la reproducción del orden social, que es la condición de posibilidad de la reproducción de la vida humana en condiciones humanas, no en cualquier condición, sino en condiciones humanas. Precisamente por esa preocupación escribí ese libro y he escrito otros textos que lo acompañan, vinculados con la necesidad de comprender la violencia y hacer algo políticamente viable, porque reivindico la política, políticamente viable que detenga la violencia. Es algo que nos surge en este país y creo que la cosa no tiene que ver con quién sea el presidente, o no solo, sino cómo vamos a reestructurar nuestro poder judicial. Todos sabemos que el poder judicial mexicano y el poder del ejército son temibles, pero ahí está la clave de la superación de la violencia. Bueno, esa es una de las tantas conclusiones que me atrevo a pensar. Les agradezco mucho su atención, su presencia, y ahí está el libro para seguirlo discutiendo. Muchas gracias.